Continuamos con los factores de virulencia. En este caso tenemos los cocos gram positivos. En este caso son catalasa negativos, beta hemolíticos. Aquí tenemos el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el Streptococcus pyogenes, que puede generar diferentes lesiones, como vemos acá, de la piel principalmente, hasta llegar a sepsis de tejidos blandos, con destrucción del tejido, mionecrosis y puede conducir a la muerte del paciente precisamente por diferentes factores de virulencia como los vemos acá. Puede existir una cápsula, puede existir el ácido lipoteicoico y una serie de sustancias extracelulares como streptolicinas, DNasas, hialuronidasas, streptokinasas, estreptolicinas, etcétera. Todos esos son enzimas que van destruyendo el tejido y van ocasionando que el paciente tenga una mayor lesión y obviamente al tener mayor lesión genera destrucción del tejido y una respuesta sistémica peor. Aquí vemos proteína M, por ejemplo, y toda esta es la estructura de la pared con una cápsula, con peptidoglicano, con la membrana celular y digamos que lo que genera son factores de virulencia principales en este tipo de pacientes. Aquí vemos cómo los cocos gram positivos pueden generar factores de virulencia al unirse a proteínas. Esta unión de la glicoproteína a esta proteína específica y a su vez a receptores del macrófago, lo que ocasiona es la activación de este macrófago con la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral o el factor activador derivado de las plaquetas. Esto genera activación de la coagulación, genera la producción de prostaglandinas y leucotrienos, activación del complemento y todo esto genera inflamación o lisis de la bacteria por el complejo de ataque, precisamente derivado del complemento. Entonces, estos factores de virulencia pueden ser adhesinas como los pilis, las endotoxinas como cápsulas o variación de su fase antigénica, exotoxinas o enterotoxinas, que permite la supervivencia y multiplicación dentro de la célula, secuestro de factores de crecimiento y resistencia a los antimicrobianos. Aquí vemos entonces, esta sería una bacteria gram negativa, donde uno de los principales factores de virulencia es el lipopolisacárido, pero también genera exotoxinas que hace que la célula huésped que está aquí representada produzca todas las respuestas inflamatorias. Hay toxinas unidas a la membrana, por ejemplo, hemolicinas o el complejo hierro sideróforo, que lo que genera a la larga es una entrada de hierro a la célula bacteriana. Flagelos, por ejemplo, que los tenemos acá, las fimbrias, el antígeno K y, digamos, su membrana externa que también genera el lipopolisacárido con su antígeno O como endotoxina. Entonces, la reacción al lipopolisacárido en las bacterias gram negativas tiene el lipopolisacárido se une a una proteína de unión al lipopolisacárido y nos puede generar inflamación aguda o local o desde la circulación general, si esto, todas estas integrinas, selectinas, todos estos metabolitos secundarios a este proceso inflamatorio, pues nos puede generar choque séptico. Un ejemplo que se ve mucho en las unidades de cuidado intensivo es la presencia de Pseudomonas aeruginosa. Entonces, hay unos factores específicos y una actividad que esto genera. Uno de los principales, el lipopolisacárido, una endotoxina débil. La cápsula, pilis, generan adherencia, la cápsula adherencia o una capacidad de evadir la fagocitosis. La exotoxina A, esta es 20.000 veces más potente que el lipopolisacárido, muy importante en los procesos de respuesta inflamatoria. Proteasas y elastasas que generan fenómenos necrotizantes, destrucción de anticuerpos. Y, por ejemplo, si tenemos una infección de piel y tejidos blandos, pues nos generan, por ejemplo, una necrosis de la piel que se va a la fascia y es lo que se conoce como la fascitis necrotizante. Hemolicinas, por ejemplo, la fosfolipasa C genera hemólisis. Leucocidinas, destrucción de leucocitos, pioverdina,
captación de hierro y las piocinas inhiben la flora normal. Entonces, todos estos son factores secundarios de la Pseudomonas aeruginosa que nos pueden generar diferentes tipos de infecciones aquí descritas, pero una de las principales es la bacteremia y la muerte del paciente. Otro ejemplo es el Haemophilus influenza, que nos genera epiglotitis, neumonía, meningitis, cada vez menor, precisamente por la vacunación. Ahora se presenta más meningitis por Streptococcus pneumoniae o por otro tipo de gérmenes, o la artritis séptica, donde el tratamiento es quirúrgico y, digamos, el lavado y debridamiento de ese proceso infeccioso. Entonces, si yo tengo una endotoxina, esta genera la activación del macrófago. Este macrófago va a generar a su vez prostaglandinas, tromboxanos, factor activador derivado de las plaquetas, leucotrienos o radicales libres, como el óxido nítrico, el peróxido de hidrógeno o proteínas, como lo ya hemos visto, interleuquinas 1, 6, 8, 12. Todo esto nos genera efectos benéficos, como una fiebre moderada para tratar las bacterias sin que no crezcan de manera acelerada, estimula la estimulación generalizada del sistema inmune, es decir, atracción de otras células del sistema y eliminación microbiana. Pero también hay unos efectos riesgosos o deleterios para el paciente. La fiebre alta, hay pacientes que llegan a temperaturas de 39,5, 40 grados centígrados, 41 grados centígrados, que ya es incompatible con la vida. Hipotensión, adicionalmente, coagulación intravascular diseminada, en donde el paciente produce trombocitopenia, es decir, disminuye las plaquetas y adicionalmente genera sangrado por un lado o estados hipercoagulables en el otro. Y el shock letal, que digamos es lo que queremos evitar en este tipo de pacientes. Aquí están diferentes sustancias y digamos, estructuras de cada una de estas bacterias que generan factores de virulencia. Por ejemplo, la membrana plasmática, principalmente en Staphylococcus aureus, en la Escherichia coli, Clostridium perfringens, el citoesqueleto, principalmente en los Clostridium y en el Vibrio cholera, la transducción de señales principalmente en estas, E. coli, Clostridium, cólera, pertussis, las proteínas de síntesis o la síntesis de proteínas, la toxina de la difteria, la exotoxina de pseudomonas, la toxina de la shigella, mm, las estructuras de adhesión celular, por ejemplo, la exfoliatina estafilocóxica, el tráfico vesicular a través de Helicobacter pylori, exocitosis con el Clostridium botulinum o el tétanos, y el ciclo celular a través de toxinas que degradan el citoesqueleto. Entonces, todo esto es producido, digamos, genera la destrucción de la célula huésped y como lo vemos aquí representado, y cada una de estas sustancias dentro de la bacteria va a atacar a estos espacios, a estas funciones normales de una célula huésped y genera su destrucción, procesos inflamatorios y finalmente la muerte. Entonces aquí hay una diferenciación entre la producción de las toxinas como exotoxinas y endotoxinas. Las exotoxinas son producidas principalmente por cocos gram positivos. Su composición química son proteínas, su letalidad es potente, por eso, por ejemplo, una estafilococcemia puede matar al paciente en menos de 24 horas. Estabilidad térmica, son sensibles, tienen una actividad específica, generan antigenicidad y una desnaturalización con formol eh, como toxoide. Las endotoxinas son principalmente de gram negativas, el lipopolisacárido es el ejemplo típico, su letalidad es débil, son resistentes a la actividad térmica, su actividad es inespecífica, su antigenicidad no es tan fuerte como las exotoxinas y sin efecto en cuanto a su desnaturalización con formol. Entonces aquí está las diferencias entre lo que es una exo y una endotoxina.
Entonces, digamos que cuando yo tengo una bacteria en general, estas pueden producir toxinas, ¿cierto? Pueden invadir y la respuesta inmune va a tratar de controlar estos dos procesos principales. Entonces, esta respuesta inmune en sepsis, esto es muy importante para después entender en el módulo 5 qué hace el pentaglobin en todos los procesos de eh, inmunomodulación. Recordemos que hay unos sistemas en generales de respuesta infecciosa, como lo vemos acá. Ahí existen unos modelos de activación a través de patógeno, como el lipopolisacárido, como la flagelina o los flagelos, el peptidoglicano, bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, que lo que me va a generar aquí es activación de leucocitos, reactivación de las especies de oxígeno, activación del complemento, activación de la coagulación, muerte de la célula por necrosis. Y esto es una respuesta proinflamatoria eh, que genera daño al tejido. En cambio, puede existir un modelo de activación de peligro en donde no hay presencia de bacterias, es más por ácido hialurónico, presencia de DNA o las mismas interleuquinas, generan apoptosis, generan supresión celular, generan daño en la fagocitosis, regulación neuroendocrina, inhibición de un proceso inflamatorio, es decir, hay una inmunosupresión y aumento de la susceptibilidad a las infecciones. Esto es una referencia, una revisión bien interesante de enero de este año de Virulence.